Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Flor, bienvenidos al canal una vez más. Gracias a los suscriptores de siempre por vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestros likes, por suscribiros y bienvenidos a los nuevos. Si no lo eres, te invito a que te suscribas y a que le des a la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que haya nuevo contenido en el canal. En este caso, el tema es el abuelo paterno. Era un tema que tenía pendiente, ya lo tenía en mi lista para hacer y es verdad que también me lo han pedido últimamente. Y es importante porque ya he subido sobre la abuela paterna, la abuela materna y el abuelo materno. Te invito a que vayas a verlos porque son vídeos muy interesantes y es más, haré un vídeo aclaratorio sobre dudas en general porque he visto los últimos comentarios que se han presentado dudas y son importantes aclararlas, ¿vale? Porque a veces uno puede dar a entender cosas que no son o incluso la propia libre interpretación de cada uno de nosotros puede hacer que se lleven a más dudas, ¿vale? Bien. Adentrándonos lleno en el abuelo paterno, que del abuelo paterno se habla muy poco, porque siempre se tiene más importancia o se le ha dado más importancia al rol del clan materno, ¿verdad? Pues en el clan paterno también hay gran carga de información que nosotros heredamos, ¿vale? Y cuando digo carga no es como algo negativo, tanto para cosas buenas como para cosas malas, sino gran importancia, ¿vale? Gran peso que tiene lo que nosotros podemos heredar del lado del clan paterno. Para empezar, el abuelo paterno va a ser quien va a representar inicialmente a nuestro padre, ¿vale? Pensar que nuestro padre, aunque a veces nos cueste pensarlo y creerlo, nuestro padre también fue niño. Y ese padre de niño tuvo un padre. Y ese fue el abuelo. Es decir, el abuelo fue la primera representación, la primera figura, ¿vale? Tanto de hombre como de padre, como de pareja, incluso de hermano y demás, que haya tenido nuestro padre. Fue la primera figura. Y eso va a ser el abuelo. Entonces, imaginaros si la primera imagen que tiene nuestro padre de un hombre, de una pareja y de un... Ahora me he liado. De un padre, no quiero repetirme. De un padre, de una pareja y de un hombre ha sido nuestro abuelo. Imaginaros que eso también, evidentemente, nos va a reflejar a nosotros información que hemos heredado. ¿Por qué? Porque inicialmente y de manera inconsciente, el abuelo ha tenido gran relevancia en cómo se ha formado como hombre nuestro padre y por ende cómo nos va a tratar luego a nosotros, cómo trata a nuestra madre o a sus futuras parejas y cómo se desenvuelva como hombre también allá afuera, es decir, ante los demás. Por eso es muy importante el abuelo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto, aquí en un paréntesis, es importante destacar que esto pasa de manera inconsciente, ¿vale? Esto va a aplicar a todos y cada uno de nosotros, de una manera o de otra, pero a todos nos va a aplicar. Tanto si hemos conocido al abuelo como si no lo hemos conocido, si hemos tenido una relación bonita como si hemos tenido una relación distante o dolorosa, ¿vale? Ya luego más al final voy a poner ejemplos para que veáis. Esto va a aplicar a todos. ¿Por qué va a aplicar a todos? Ahora me podréis decir, pero si yo no lo he conocido, ¿cómo me aplica? Porque esto se transmite de manera inconsciente. Acordaros siempre que de una generación a otra se va traspasando la información, ¿vale? No solo por la genética, sino de manera inconsciente toda esa información se va pasando de generación en generación. Así que si has conocido a tu abuelo como si no lo llegaste a conocer porque falleció antes o por el motivo que sea, no llegaste a tener un vínculo con tu abuelo, a poder relacionarte con él, igualmente esto te va a afectar y te va a condicionar igual, porque esa información está en nuestras células desde el momento que nacemos, porque vienen de papá y vienen de más atrás, ¿vale? Entonces esto te va a aplicar igual. Y si has tenido una relación que no ha sido bonita, también te va a aplicar, ¿vale? O que se haya distanciado con el tiempo y os hayáis peleado o habéis discutido y esa relación se ha perdido, entre comillas, porque ha pasado mucho tiempo y ya no te vinculas con él. Igualmente, aunque tú creas que has cortado un lazo, ese lazo siempre va a estar ahí porque esa persona siempre va a ocupar el mismo rol en tu árbol, ¿vale? Siempre va a ocupar ese rol de abuelo, no se lo quita a nadie, ¿vale? Es como padre y madre van a ser siempre los mismos y hermanos y demás. Por más que tú no te lleves bien o te distancies, siempre van a ocupar ese rol y siempre van a tener esa importancia en tu vida, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si nos distanciamos ya eso es a nivel energético, como pueda influirnos, pero a nivel inconsciente
toda esa información se transmite y te va a seguir afectando a lo largo de tu vida, aunque nosotros al principio nos cueste creerlos o lo neguemos, ¿vale? ¿Qué ocurre? También está el caso de que no sepamos información del abuelo porque, por el motivo que sea, mamá, papá no nos cuentan nada y tenemos un abuelo al cual no hemos conocido, no hemos sabido nada y yo desconozco información del abuelo. Y me diréis, Flor, ¿yo cómo me puedo sanar o cómo me puedo tratar o cómo puedo saber información de si estoy repitiendo patrones o no del abuelo? Pues para esto hay unas herramientas, ¿vale? Hay muchas, pero hay unas que son más potentes, por decir de alguna manera, como la hipnosis, en el cual nosotros, esa información que sí o sí todos tenemos, pero de manera inconsciente, es como un iceberg, eso es lo que está en las profundidades, hay que sacarlo a la parte consciente, hay que llevarlo de la parte inconsciente a la parte consciente, y eso se hace a través de hipnosis y otras herramientas. Y es decir, eso que está en las profundidades, lo saquemos a la luz para saber por qué es que hacemos esta conducta o por qué es que estamos repitiendo estos patrones de comportamiento o relacionándonos con personas que una y otra vez no, se comportan de una manera X con nosotros, ¿vale? Para eso tenemos que investigar. Bien, ¿y cómo se investiga? Pues podemos preguntar primero a familiares para tener información más fresca y con eso, por ejemplo, comenzar con algún profesional, el que a ti te vaya bien, con el cual tú te sientas más identificado y te sientas más a gusto de poder abrirte. Pero siempre digo importante, no vale, hay que buscar siempre a alguien, a un profesional que cuente con las herramientas para ayudarte a nivel inconsciente. Esto es muy importante, ¿vale? No voy a desprestigiar a nadie porque todo el mundo tiene su importancia, tiene sus acreditaciones, sus estudios y tiene su valía, su reconocimiento, pero para algunas cosas es muy importante darse cuenta que esto es a nivel inconsciente, no basta con trabajar en la superficie, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que aparte el abuelo nos va a influenciar muchísimo, muchísimo, muchísimo en lo que vendría a ser el ámbito profesional, ¿vale? El abuelo nos va a influenciar en la manera en que nos desenvolvamos en el ámbito profesional, en la carrera, en las metas que querramos tener, ¿vale? O proyectos que querramos emprender. E incluso el concepto que tengamos de éxito. ¿Qué ocurre? Que aquí también hay que hacer un énfasis. El éxito es relativo. ¿Por qué? Porque es relativo a cada persona. El éxito, el significado de éxito para una persona no será el mismo que para otra, porque todos tenemos intereses, inquietudes diferentes y lo que para ti sería algo exitoso, una persona exitosa, una vida exitosa, para mí no lo sea. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes maneras de pensar, personalidades, carácter, objetivos en la vida y aficiones y gustos y demás. Entonces eso hace que la configuración de éxito sea diferente para cada uno de nosotros, ¿vale? Si tú comienzas, vamos a poner un ejemplo, si tú estás comenzando un proyecto y empiezas muy bien y por lo que sea, comienzan a haber impedimentos, ¿vale? Y al final no se te desarrolla o al final, por más que te esfuerces, hay siempre problemas en el área profesional, pues esto también hay que investigarlo, siempre lo digo, que hay que investigar cada caso en concreto, ¿vale? Porque puede influenciar varios patrones diferentes a la vez en un solo ámbito. Por eso es complejo, no es tan sutil, ¿vale? Entonces, siempre hay que analizarlo porque aquí nos puede estar influyendo las experiencias que vivió mi abuelo y las tareas o experiencias pendientes de resolver que haya dejado mi abuelo, ¿vale? Porque por eso es que heredamos patrones para que las siguientes generaciones puedan resolverlo. Y un dato muy importante es que, por lo general, las heridas, patrones y conflictos que heredemos van a transmitirse pegando un salto de generación, es decir, lo que la rama de mis abuelos hayan dejado inconcluso va a heredarse a los nietos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es verdad que están los papás por en medio. Los papás reciben otro tipo de carga de información, ¿vale? Pero siempre que vayamos a ver un área de nuestra vida que tenga muchas trabas, siempre ir a analizar qué fue de la vida de nuestros abuelos. Si los tienes mejor, porque así se los puedes consultar de primera mano. Si ya son muy mayores y no entienden, porque a veces me pasó que en una época, hace como 5 o 6 años, yo le iba a hacer preguntas a mi abuela, ¿vale? Y bueno, a mi abuela paterna. Y la abuela como que se me iba por las ramas, no me contestaba o no entendía, o me contaba vivencias suyas, pero que no estaba relacionadas con lo que le preguntaba. Entonces a mí me atacaba la risa, porque ya digo, bueno, ya tengo que ir por la hipnosis porque con la abuelita no lo voy a sacar. O incluso le preguntaba a mi padre desconocimiento total, ¿vale? Y bueno,
Entonces, si los tenemos, mejor para poder preguntarlos, y cuando ya entremos de lleno a analizarlo, pues ya tenemos un poquito de la tarea hecha, ¿vale? Incluso importante, que eso es súper importante, con la hipnosis se saca información, pero la emoción más vívida te la va a dar la persona cuando te lo esté contando, cómo se sintió, qué emociones vivió, y así también te va a ayudar a saber si tú también, cuando pasas por una situación similar, tienes también la misma emoción o es ya diferente, con un matiz diferente. ¿Qué ocurre? Que también tener en cuenta que si un padre marca tanto a un hijo por la manera de ser, por la manera de criarle, por ser la primera figura de hombre, padre y pareja, pues evidentemente el abuelo nos va a reflejar, aparte de toda esa carga, que ya dijimos que viene a través del padre, ¿vale? Porque esas hay cuestiones, ¿cómo decir la palabra? Hay influencias que nuestro padre heredó del abuelo, que son por heredarlas inconscientemente sin que él se diera cuenta, ¿vale? Pero hay otras que son por la crianza que tuvo de niño, y que eso también nos venga influenciado por parte del abuelo. Pero aparte de todo esto, hay que tener en cuenta que el abuelo paterno también nos influye en la manera en que nosotros nos proyectamos hacia el exterior. Es decir, cómo nos proyectamos o cómo nos ven, cómo somos visibles para los demás allá afuera, ¿vale? Es otra cosa también muy importante. Otro tema también importante es que, ¿cómo decir la palabra? Antiguamente el rol del hombre, ya sabéis que era de proveer a la familia, de proveer un hogar, tanto físico, ¿vale? Como aparte traer el sustento para mantenernos. El de la mujer ya sabemos que es más un rol más de nutrición, es decir, mantener el hogar unido, criar a los hijos, la educación básica que hay en los hijos, mantener el hogar y demás, ¿no? Formar el hogar pero a nivel emocional, ¿no? El sustento y el apoyo a nivel emocional. El padre era más el sustento más tangible, más material, es decir, traer el sustento económico para poder alimentarnos y demás, como también proveer a la familia de un hogar físico. Entonces, la estructura, el concepto que nosotros tengamos de hogar también va a venir predefinido, entre comillas, o va a venir bastante marcado, influenciado por nuestro abuelo paterno. Es como la primera construcción que tengamos de un hogar va a venir por el abuelo, ¿vale? El éxito que tengamos a nivel profesional, en nuestras metas, en nuestros objetivos, en nuestra carrera, también es importante, retomo esto porque hay que saber si el abuelo en su vida se dedicó a una vocación, es decir, a un trabajo que no sintiera que estuviera trabajando porque le apasionaba, lo amaba mucho, sentía amor por ese trabajo, o si fue una ocupación que siempre desarrolló a lo largo de su vida como única vía de sustento, ¿vale? Como a nivel económico para sustentar a la familia, pero no sentía pasión, no sentía... Si llegó a conocer o a desarrollar su misión de vida, su propósito para lo que él vino a la vida, cuáles eran sus... ¿Cómo decir la palabra? Las cualidades más fuertes, sus habilidades, que eso pudiera proyectarlo hacia el exterior, o si simplemente se dedicó a un trabajo que le repercutía económicamente para sustentar a la familia. Eso también es súper importante porque ahí nosotros también podremos estar reflejando lo que nos está sucediendo en la vida actual a nivel profesional, ¿vale? A nivel de nuestra carrera. Si hemos encontrado nuestro oficio o si tenemos una vocación como tal. Eso es sumamente importante. Y básicamente hasta aquí, más o menos, las influencias que puede dejar el abuelo paterno, ¿vale? Ahora, para poner un ejemplo de un caso bastante exótico, por decirlo de alguna manera, que he tenido, ¿vale? Aquí voy a poner ejemplo de dos cosas. No sé si lo recordáis de otras bitácoras en las cuales he hablado, que siempre hay dos opciones cuando estamos repitiendo un patrón. Cuando tenemos un patrón, podemos tender a repetir o a reparar. Repetir significa que hacemos exactamente lo mismo en diferente situación, pero la misma dinámica que un ancestro, y reparar significa que hacemos lo opuesto, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, o sea, con este mismo ejemplo de este caso, al mismo tiempo hay dos ejemplos, ¿vale? Ahora lo explicaré mejor. Hubo un caso del lado paterno, porque por eso mismo lo estoy dejando para esta bitácora, en el cual una persona me vino con problemas de heridas de abandono y de rechazo, ¿vale? Y empezamos a analizarlo de dónde le venía.
Obviamente, de manera consciente, la persona no tenía mucha información del lado paterno, ¿vale? Entonces tuvimos que profundizar en hipnosis usando herramientas, otras varias. Dimos con que, bueno, para empezar, la herida de abandono y de rechazo venía de su padre, pero analizábamos si también venía de más atrás, ¿vale? Porque eso es importante también, podemos saber a priori si viene de un padre u de otro, pero hay que seguir profundizando quién más en el árbol pudo haber vivenciado esta misma experiencia, ¿vale? O esta misma herida. Entonces, esta persona en concreto tenía herida de abandono y de rechazo a la vez. A veces, por lo general suelen ser a la vez, ¿vale? Pero con diferentes progenitores, por lo general, norma general, ¿vale? Pero hay excepciones. Bien, entonces, venía con esa idea de abandono y de rechazo. ¿Qué ocurre? El abandono que sintió por el padre era a nivel emocional, porque físicamente su padre estuvo siempre en su vida, no fue un padre ausente, estuvo presente físicamente, pero fue ausente emocionalmente, es decir, no nutrió el vínculo con esa persona, ¿vale? Como un papá. Vamos investigando y damos con que en su árbol, en el lado paterno, su padre, es decir, bueno, sí, su padre, había vivenciado también abandono y rechazo, pero hubo una cualidad muy exótica, es decir, su padre mantiene contacto con su abuelo, es decir, tiene a su abuelo presente físicamente durante muchos años de su vida, incluso esta persona no había nacido, pero sus hermanos, algunos de sus hermanos sí. Entonces, su padre había comenzado a formar su propia familia, había traído a hermanos a la vida ya, y de repente el abuelo toma la decisión de irse, alejarse, cortar el vínculo con su hijo, es decir, con el padre de esta persona. Entonces, llega un punto en el cual su padre tiene primero un padre ausente emocionalmente y luego pasa también a ser un padre ausente físicamente, ¿vale? Continuamos, lo dejo aquí, ¿vale? Continuamos analizando más atrás y damos con que ese abuelo que se decide desvincular de su padre resulta que nunca pudo conocer a su padre, es decir, nunca pudo conocer al tatarabuelo de esta persona. Resulta que el resulta lo estoy usando mucho. Se dio el caso de que ese abuelo no tuvo una figura paterna, se crió únicamente con su figura materna. ¿Por qué? Porque a la generación en la que pertenecía, sabéis que antiguamente estaba muy mal visto intimar con una persona sin tener una relación amorosa y mucho menos traer hijos a la vida sin haber tenido un matrimonio, ¿no? Porque estaba mal visto. Por lo visto, el tatarabuelo fue engendrado, el abuelo fue engendrado, ¿cómo decir la palabra? Intimando una sola vez, un solo día. Entonces el padre nunca se enteró que tuvo ese hijo, o sea, es decir, el tatarabuelo nunca se enteró que tuvo a ese abuelo, ¿vale? A ese hijo nunca se enteró que lo tuvo, por eso no pudo ser un padre presente. La madre no sé qué habrá dicho, ¿vale? No se sabe esto, así con palabras textuales, porque obviamente tampoco esas cosas no se pueden saber, ¿vale? Así concretamente las palabras que fueron utilizadas, pero ese abuelo se crió sin un padre, ¿no? Entonces no tuvo una figura, tuvo un padre ausente físicamente como emocionalmente. Aquí es donde se da la herida de abandono, tanto física como emocional. Entonces, para que veáis cómo se repite a lo largo del árbol hasta que alguien venga a sanarlo, a repararlo. En el caso de esta persona, su padre, inconscientemente, esto no sucede de manera consciente. Bueno, sí, una parte puede ser consciente, pero las actitudes luego serán de manera inconsciente. Tomó la decisión de no volver a repetir, no volver a pasar por el mismo dolor que pasó con su padre, de que le abandonó porque decidió cortar el vínculo, ¿verdad? Dijo, no, yo no voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí, de desaparecerme. Entonces voy a ser un padre presente físicamente, pero emocionalmente repitió. Entonces reparó el no ser un padre ausente físicamente, como lo fue su padre, es decir, el abuelo, pero sí que, ahí reparó, pero sí que repitió el abandono emocional, ¿vale? El ser un padre ausente emocionalmente.
Esto es lo que yo explicaba de cómo podemos en algunos casos repetir y en algunos casos reparar, para que veáis qué importante que es y qué importante que es tener información y acceder a la información más atrás del árbol, porque de ahí nos viene la raíz del problema. Y otra cosa que no he dicho en otras bitácoras, pero lo tendré que decir en otras porque si no se va a perder esta información, y es que por lo general en los dos árboles, tanto en el paterno como en el materno, suelen funcionar de espejo. ¿Eso qué significa? Que las heridas que tenga un árbol, vamos a poner que esta herida venía del lado paterno, del abuelo y el bisabuelo, ¿verdad? Pues en el otro árbol, en el materno, puede que venga del lado de las mujeres, no de los hombres, ¿vale? En vez de ser el abuelo, será la abuela materna, por ejemplo. También, como todo, es una norma, pero no va a aplicar al todos al 100%, habrán excepciones, ¿vale? Que siempre, por eso es súper importante analizar, porque esto es como las probabilidades, hay una entre tantas. ¿Por qué? Porque se juntan diferentes clanes con diferentes heridas y patrones y eso se va mezclando, ¿vale? Según lo que heredes, porque también eso depende de tu afinidad con ese ancestro, ¿vale? ¿Heredes una cosa o heredes otra? Dejaré la bitácora hasta aquí. Espero que te haya sido muy útil, a mí me gusta mucho este tema. Haré un vídeo para aclarar todas las dudas que hayan surgido de todas las bitácoras de los abuelos. Espero que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que tengamos nuevo contenido, que le des me gusta porque eso me va a hacer feliz y aparte me va a indicar que te ha gustado este tema y que quieres oír este tipo de temas o saber de este tipo de temas en el futuro. Hablaré sobre más cosas referentes a los ancestros siempre, porque eso va a condicionarnos muchísimo en nuestra vida, ¿vale? Y para ir refrescando y poniendo ejemplos nuevos, ¿vale? En los primeros hablé de ejemplos personales, ¿vale? Bueno, se me olvidaba uno. Hablaba de ejemplos personales para que veáis de primera mano y porque a veces no me gusta mucho comentar de casos porque son íntimos, por eso no digo nombres ni nada, ¿verdad? Y son más especiales. Yo sí que de mi abuelo paterno, para que veáis, yo me tuve que sanar bastante, trabajarlo bastante, porque yo no lo pude conocer. Entonces, toda la información que yo obtuve de mi lado paterno ha sido, bueno, en parte por lo que yo averigüé con la abuela y lo que averigüé con mi padre y además de mi madre, porque también, obviamente, hubo interacción. Pero claro, cuando yo nací, yo ya no conté con esa información, pero me faltaba profundizar más de lo que no me podían brindar ni papá, ni mamá, ni la abuela. Entonces tuve que profundizar a través de hipnosis y otras herramientas para identificar en qué cosas estaba yo repitiendo patrones como mi abuelo y en cuáles no. Y para que también explicar otra cosa súper importante, que esto ya me lo iba a dejar. Al principio, antes de yo sanar, yo tuve cierto dolor, porque claro, no pude conocerlo. Entonces, ya, ¿cómo decir la palabra? Ya lejos de tener una relación difícil es directamente no haber tenido un vínculo, porque no conocía a la persona. Entonces, ahí te puede quedar, depende de cada persona, pero puede quedarte una sensación como de tristeza, de vacío, de que te falta, ¿no? Entonces, yo aquí sí que tenía un cierto dolor y tuve que trabajármelo, tuve que sanarlo. Porque claro, a veces, por comentarios también que he leído y por cosas que la gente piensa, cuando uno habla tan bonito a veces de una persona, es porque la idealiza o porque la tiene en alta estima. Eso es cierto, pero no será siempre en todos los casos, porque mi versión de mí, antes de sanarme esto con el abuelo, era diferente. Era como no es un rechazo, pero es como un dolor de no haberle podido conocer, de sentirte como me he perdido la posibilidad y la oportunidad de conocerlo y de haber tratado con él. Sentir como herida, como de dolor, de me faltó mi abuelo, ¿no? Porque luego ves que otras personas sí que tienen esa posibilidad, esa dicha de conocer y vincularse. Y luego hay otros que tienen malas experiencias, como yo las he tenido también. Entonces, que ahora, ojo con esto, que ahora uno se muestre así, no quiere decir que haya tenido siempre una relación idílica con ese vínculo, con ese abuelo o con esa abuela, sino que posiblemente haya tenido que identificar la sombra, es decir, aspectos negativos de la otra persona y propios con la otra persona también, y haya tenido que sanar ese vínculo, ¿vale? Eso es importante. El sentir dolor, el sentir tristeza, el sentir rabia es muy natural. Si no sentimos esto, no seríamos humanos, ¿vale? Entonces, primero, aceptar que sentimos ese tipo de sensación, de emoción, y luego vamos a trabajarla. Y también es muy normal hacer juicios.
porque somos humanos y tenemos que aprender con el tiempo a dejar de hacer juicios, porque nosotros, de cualquier persona que conozcamos, solo veremos y conoceremos desde nuestra perspectiva, es decir, desde nuestro lado de conciencia, porque habrá aspectos de esa persona que nosotros ni siquiera tendremos idea porque esa persona los está enmascarando o no los demuestra con otros. Entonces lo que veamos de otras personas no va a ser verdad absoluta de nadie, ¿vale? Eso es súper importante, que cuando nos enteremos de cuáles fueron las vivencias que tuvo ese abuelo o ese antepasado, no seamos tan severos, ¿vale? Porque piensa que la persona, por lo general, tiende a hacer lo que cree que mejor está haciendo en ese momento, ¿vale? Cree que está tomando la mejor decisión, aunque luego con el futuro puede arrepentirse. Pero en ese momento cree que está haciendo lo correcto, ¿vale? Por sus razones y sus motivos. Nosotros también habremos hecho eso en cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, al principio es normal juzgar, criticar, enfadarnos, sentir rabia, tristeza, pero luego dejar desde el momento que pasamos del juicio y pasemos a la aceptación, empezaremos a sentir diferente, ¿vale? Y ya lo podremos ver con otros ojos, que es lo que me ha pasado a mí. Al principio no hablaba de esta manera de mi abuelo paterno porque sentía como un vacío, como si no hubiera existido, como si no lo hubiera tenido. Y ahora puedo hablar desde el amor, ¿vale? ¿Por qué? Porque me lo he trabajado, lo he sanado. Pero así os va a pasar a todos vosotros con cualquier vínculo, ¿vale? Es como al principio, por ejemplo, da igual que no sea pariente, ¿vale? No que no sea un ancestro, que no sea familiar. Puedes conocer a una persona que al principio te caiga muy mal por actitudes que tiene y luego tú vas sanando cosas personales tuyas que nada tienen que ver con esa persona y tú empiezas a percibir a esa persona de otra manera. Esto es así, o sea, esto es así. Esto funciona y aplica para muchas personas, para muchos vínculos, ¿vale? Espero que esto te haya sido útil, espero que hayas llegado hasta aquí y verte en más bitácoras, que me sigas acompañando en más bitácoras. Y si tienes algún tema que te interese y del cual no haya tratado aún, eres libre, porque el canal es para vosotros, de comentarme: Flor, me apetece que hables de este tema o me interesa este tema, puedes comentar algo sobre este tema o sabes algo sobre este tema. Sois libres, el canal está hecho y creado para vosotros y para un crecimiento mutuo. Tanto vosotros crecéis con esta información como yo también al explicarlo y al irme desarrollando. Veréis que no me comporto de la misma manera en los primeros vídeos que a medida que uno va creciendo, porque uno va evolucionando en sus técnicas, en su manera de expresarse, en su manera de comunicarse, ¿vale? Y para mí un comentario vuestro siempre va a ser bien recibido porque es desde la crítica constructiva, lo hacemos para mejorar, ¿vale? Gracias por estar aquí, espero que tengas un bonito día, nos vemos en la siguiente bitácora.